están? Muy bienvenidas a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar analizando, haciendo la bajada con respecto a la cuenta pública, lo que viene, marcó o no la hoja de ruta, como se dice, de lo que queda de este gobierno y para el futuro de la coalición oficialista. Todo eso con Jorge Ramírez, quien ya está en pantalla conmigo, cientista político de la Universidad Católica. Él es columnista de el medio digital Ex Ante. Yo creo que por ahí también ustedes van a reconocer el nombre. Es minor en sociología e investigador y analista de libertad y desarrollo. Él tiene una especialidad en análisis electoral, instituciones y procesos políticos y política comparada. Todo el currículum, Jorge, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Nicole, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar a analizar. Permíteme recordar las cosas que tengo que recordar. Si no las recuerdo, no existimos. Patreon, la plataforma donde cada vez más personas se han unido a nuestro programa. Yo tengo que agradecerles, la verdad, el fantástico apoyo, pero nunca es suficiente. Necesitamos que sea constante y a la vez necesitamos que motive a más personas a que sean patrocinadores de este programa. Sé que en la plataforma de Patreon me han escrito mucho. Con mi pequeño equipo hemos tratado ahora de canalizar algunas de las propuestas que ustedes nos hacen. Son muy interesantes también con respecto a los entrevistados. Sigan nutriéndome de lo que les gustaría ver en pantalla o de los temas que les gustaría analizar. También lo pueden hacer en el mail del programa nicolperiodistachile@gmail.com. Y comienzo con esta oportunidad. Si usted es chileno, empresario, profesional, no importa tanto su profesión, pero tiene una cantidad suficiente de ahorros, por ejemplo, $200.000, entonces este mensaje le va a gustar. Punta Cana, en República Dominicana, es un excelente destino para poder utilizar ese ahorro y convertirlo en una inversión con una importante tasa de retorno. ¿Por qué les menciono Punta Cana? Porque Punta de Cana en República Dominicana ya ha recibido más de 11 millones de turistas solo el año pasado, el 2024, con un 74, un poco más de ocupación hotelera, y hoy es un destino calificado top para invertir en propiedades. Gianfranco Luchens, un chileno que se fue a instalar, a vivir en Punta Cana, ingeniero chileno, está ya con una empresa que se llama Barrio Caribe y que funciona de enlace para que usted pueda invertir en propiedades. Y lo más importante, es algo físico, no esas cosas volátiles de la bolsa, es algo físico, usted lo ve, ladrillo, una inversión en ladrillo, como se llama, y con una rentabilidad promedio del 10%. No se necesita visa ni tampoco pagar contribuciones por 15 años. República Dominicana está haciendo una labor importante en atraer inversiones y esta es una manera de hacerlo. En pantalla aparecen el código de barra y aparecen los contactos para que usted pueda preguntarle a Gianfranco de qué manera puede conocer más de esta inversión y conectarse con el barrio Caribe. También les recuerdo Método EVE, estas máquinas traídas de Corea del Sur, recién tuvieron elecciones, de última tecnología, que Método EVE les pone a disposición de usted. ¿Para qué? Para poder por fin eliminar esas zonas del cuerpo que son feas, que no nos gusta, pero que no se eliminan con una dieta, bajando de peso, incluso siendo sano, ni vegano, ni vegetariano. Me refiero al terror del celulitis, la flacidez, las estrías, todas esas zonas que van quedando muy feas en el cuerpo y que ninguna dieta se lo va a sacar. Método EVE se lo saca con máquinas muy seguras y de ultra tecnología. Tienen sede en Concón, en Vitacura y prontamente, ya estamos en junio, deberían estar por inaugurar, si es que la burocracia no dice algo distinto, una nueva sede en Los Ángeles. Se les ha ido fantástico en esta innovadora manera de poder solucionar algo que las mujeres, pero que también los hombres tienen ahí dando vuelta, quiero sacarme esto, quiero sacarme lo otro, no necesita cirugía, remodelamiento corporal. Método EVE con toda la información que
que ustedes tienen ahí en pantalla, contacto@metodoeve.cl. Y les recuerdo también servicios gastronómicos, Master Cook Casinos. ¿Qué es lo que hace Master Cook por usted? Le soluciona el problema de la alimentación de sus empleados en las empresas. ¿Cómo hago yo? Si yo fabrico zapatos, ¿cómo me preocupo yo de la alimentación? No lo sé hacer. Sale caro y lo hace mal. Bueno, con Master Cook usted le entrega la concesión y ellos hacen un plan adecuado para el tamaño de su empresa y para sus necesidades, siempre con el mismo objetivo: comer bien, comer rico y ser bien atendido en los casinos de Master Cook, que es el sello de Master Cook. Contáctese a ventas@mastercook.cl o la web www.mastercook.cl. Jorge, nos vamos de inmediato. ¿Qué fue la cuenta pública? Poco entusiasmo. Vi posterior a la cuenta pública, pareciera ser que, ok, ya la escuchamos, nos vamos ahora a las candidaturas, o es una impresión equivocada que yo tengo. No, yo creo que es una cuenta pública que intentó de algún modo dejar contento a múltiples sectores, pero finalmente no logró satisfacer plenamente a nadie. Yo creo que es una cuenta pública que está plagada de ambivalencia, de contrasentido. Cuando tú miras, por ejemplo, la fase introductoria de su alocución, el presidente intenta hacer un ejercicio de reflexión respecto de las limitaciones que él debió enfrentar a la hora de liderar este proceso de 4 años, donde intenta de algún modo dibujar o proyectar la imagen de una persona que maduró en el ejercicio del cargo, que comprendió que las cosas se hacen, digamos, a partir de quizás cambios graduales, mediante negociaciones, pero reglón seguido, por ejemplo, tiene un diagnóstico súper autocomplaciente, yo diría, y no sé, llamativamente positivo respecto del estallido social de octubre, que es como Modelo, volvió es la como, falla del modelo y el malestar. claro, es la antítesis de todo lo que había planteado en la introducción, digamos. Porque, y también es la negación de lo que es el proyecto Frente Amplista. Digamos, me gustaría ir como un paso atrás. El proyecto del Frente Amplio surge como una impugnación, precisamente, a esa izquierda socialdemócrata, gradualista, el diagnóstico más crítico por parte de la izquierda hacia la transición viene por parte del Frente Amplio. Entonces, como que se intentó vestir con ropajes concertacionistas en los primeros dos, tres párrafos, pero después también hace una operación de flexibilidad táctica, yo creo, e inteligente desde el punto de vista de sus intereses políticos y su proyección futura, en el sentido tampoco de enajenar su base de apoyo más octubrista, ¿ya? Él reivindica la dimensión, entre comillas, pacífica del estallido de 2019, que sabemos que eso no es así, y la voluntad o vocación transformadora y de cambio del mismo. Por otro lado, otro contrasentido o ambivalencia cuando dice, por ejemplo, que el país aprendió mucho y ganó mucho con los procesos constitucionales, cuando sabemos que el país, quizás lo único que ganó es que el país se dio cuenta de que no era necesario y Perdimos activar, plata entre medio. claro, y no solo plata y Y tiempo, tiempo. y energía y esfuerzo y priorización, porque el país prácticamente se detuvo, su gobierno se detuvo durante a lo menos los primeros 6 meses. Recordemos esa tesis bien desafortunada del ministro George Jackson, una de tantas tesis desafortunadas de Jackson, de que planteó que había que supeditar el cumplimiento del programa a la posibilidad de habilitar una nueva constitución. Entonces el gobierno este nació como un poco truncado. Después finalmente ese plebiscito se pierde de manera bastante apabullante. Pero eso también significó que toda la conversación política estuviera orbitando, digamos, durante 2 años en torno a la cuestión constitucional y se desatendieron cuestiones muy prioritarias para la gente, que son precisamente los mismos vacíos que uno puede detectar en esta cuenta pública, que el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, sobre todo el crecimiento económico.
Y otras cuentas pendientes del presidente, que yo creo que son las cuestiones más sentidas en términos de una evaluación de su liderazgo y su figura, como por ejemplo el tema de la probidad y la corrupción. Porque uno podría esperarse muchas cosas de esta generación, en el fondo impericia, voluntarismo, radicalidad, e incluso irresponsabilidad. Pero la verdad que yo creo que lo que más ha impactado a la opinión pública y a la ciudadanía es el hecho de que ellos llegaron al poder con esta tesis también de Jackson de la presunta superioridad moral, de que ellos iban a elevar el estándar ético de la actividad política, que iban a limpiar las malas prácticas, que iban a corregir todos los males que, digamos, tanto la centro derecha como la concertación habían incurrido durante la administración del Estado. Pero hemos visto, lamentablemente, a la luz del tiempo, como día tras día vamos conociendo más y nuevos casos Sí, de ahora, corrupción, falta la probidad, y el presidente hace una mención al tema de la corrupción y la falta de la probidad, pero muy tangencial. Él no hace ningún tipo de mea culpa, porque insisto, acá hay una defraudación de la expectativa bien importante. Y, por ejemplo, no hace mención al caso convenio. Ahora hace una mención al caso de la licencia médica, después, 48 horas después, vemos que incluso su cuñada está metida en el famoso escándalo. Entonces, yo creo que ahí hay un déficit importante. Entonces, yo creo que, primer concepto, yo creo que es un discurso eh, colmado de ambivalencia y de contrasentido, y muy en el estilo de Boric, digamos, lleno de lugares comunes y de componentes más bien retóricos. Yo creo que en ese registro él es bueno. De hecho, cuando uno mira las encuestas, él logra incluso una mejora marginal dentro de su base de apoyo, pero no me parece que sea una cuenta pública que haya sido convocante y que haya sido un real aporte a una evaluación más bien objetiva de lo que ha sido su, ¿fue su un cuatrienio. aporte, Jorge, o no, para alinear a la coalición oficialista que va a primarias? ¿Es una hoja de ruta o más bien, y te lo planteo porque no lo vi en ningún análisis, o más bien fue un discurso para salvarse él? ¿Salvarse en qué sentido? En posicionarse como un líder de izquierda progresista, democrático, porque habló de gobernabilidad, de democracia, bla, 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 para poder dejar el poder y insertarse en el circuito internacional o seguir insertado como uno de los líderes latinoamericanos de la izquierda progresista. Más bien en esa línea, entonces, es un discurso para alinear al oficialismo y sacar adelante una hoja de ruta después de las primarias, o más bien es para un discurso para él, para candidatearse, para quedar bien, para su propia imagen. Yo tiendo a pensar que es más la segunda hipótesis, digamos, porque él plantea un escenario en el cual se posiciona incluso discursivamente como el líder que posibilitó la síntesis entre dos mundos, ¿ya? Eso lo dice textual, de hecho, la síntesis entre el mundo frente amplista, Partido Comunista, de la nueva izquierda más radical, con el mundo del socialismo democrático, ¿ya? Con un hito muy claro en el sentido de que es el fracaso del primer proceso constitucional el que acelera ese proceso de síntesis, ¿ya? Pero siempre bajo el liderazgo de su persona. Y después él dice que solo a partir de esta síntesis se ha podido avanzar en una serie de áreas y se han impulsado cambios. Y ahí saca el pizarrón a la derecha, luego de que le da las gracias. Entonces, insisto, está lleno de contradicciones el discurso, porque, por ejemplo, él dice que, bueno, gracias a este parlamento y a los parlamentarios, lo interpela, se lograron aprobar una serie de proyectos de seguridad, lo cual es bien curioso porque esos proyectos de seguridad, el diputado Boric, es decir, antes el presidente, él los votó la gran mayoría en contra, su coalición también los votó en contra, una vez que llegan al gobierno, por una cuestión más bien de necesidad y no de genuino interés, se ven en la obligación de tener que avanzar en alguna línea en materia de estos proyectos de ley de seguridad y son aprobados a contrapelo incluso de parte de su sector político, del Partido Comunista, Frente Amplio, y son aprobados como con votos de la derecha. Entonces, claro, él hace ese reconocimiento, después habla de la reforma previsional, de que también se aprobó con votos de la derecha.
Pero después, en la fase final del discurso, él dice, bueno, ¿ustedes creen que ha sido posible o habría sido posible avanzar en todos estos temas si es que no hubiéramos estado nosotros en el poder? Entonces, después, claro, como que su barra brava dice, no, no. Entonces, insisto, es un discurso que juega mucho con esa flexibilidad táctica. Yo creo que al final ese es el mejor, en el fondo, es el gran atributo de Boric, que tiene esa capacidad de, como del político demagogo latinoamericano de dejar contento a toda la audiencia o busca dejar contento a toda la audiencia, donde le dice a cada persona lo que quiere escuchar, sin importar el hecho de que haya coherencia, consistencia en el contenido del discurso. Pero Jorge, claro, yo creo que él intenta, no lo sentí como una arenga hacia su sector, salvo ese punto donde dice si es que habría sido posible avanzar en este tipo de cosas. No vi un llamado ferviente a su 30% que siempre le dicen. no. Yo creo que sí. Él buscó consolidar su base de apoyo y después podemos hablar de eso a partir de una serie de anuncios que son más bien Sí. testimoniales. Lo que yo no sentí era una arenga final, como en el sentido de que aquí hay mucho en juego en las próximas elecciones y tenemos que jugarnos la vida para seguir en el poder, digamos, ¿no? Al menos no lo sentí tan explícito en esa línea, porque también yo creo que es pragmático y él sabe que la posibilidad de que él logre la continuidad en el poder, digamos, que su sector logre la continuidad es mínima y que la probabilidad de que se produzca alternancia, como dicho sea de paso, se produce en la mayoría hoy día de las democracias en el mundo. En América Latina, 8 de cada 10 elecciones las ganan las oposiciones. Y yo creo que el caso chileno no debiera ser la excepción y por lo tanto yo creo que, claro, él proyecta un escenario en el cual probablemente el próximo gobierno sea de oposición y él busca de quedar posicionado como el gran líder de la centroizquierda que busca volver al poder, digamos, ya más maduro, a un poco saldar las propias deudas pendientes que dejó su primera administración. Entonces, si uno lo mira en ese guión, parece algo coherente. Claro, ahora, Jorge, también revisando las análisis y repercusiones de la cuenta pública, hay muchas ganas en un sector importante de analistas y comentaristas políticos de decir que el presidente Maduro, no solo el presidente, gran parte de su coalición también, y siempre lo han intentado de presentar como un socialdemócrata. Es una excusa para poder justificar en el socialismo democrático que se unieron al presidente Boric en este gobierno y que en general van en las elecciones juntos, es decir, tratan de vestir este Frente Amplio y este Gabriel Boric de un socialdemócrata que ahora maduró, o sea, de un ex revolucionario que ahora maduró, solo para poder justificar esta alianza política que tienen. ¿O tú crees que es honesta esa maduración de Gabriel Boric y de su coalición? O de su partido político, en realidad, el Frente Amplio. No, yo creo que aquí mira, hubo un ajuste de velocidad, de ritmo, si es que uno quiere llamarlo así, pero no de la dirección. ¿Ya? O sea, en el sentido, el norte, el propósito es el mismo. Y el presidente, claro, ha tenido que cambiar la velocidad con la que él quería probablemente avanzar, por todos estos escollos que tuvo en el camino, en el sentido de que, claro, el país, literalmente, la dirección eh, digamos, valórica del país cambió de manera bien drástica entre el 2021, cuando él es electo, el 2022 y lo que ha sido, digamos, hasta la fecha, en el sentido de que los valores que predominan en la sociedad, esta como constelación de temas que va determinando un poco la hegemonía cultural, experimentó un giro prácticamente copernicano, en el sentido de que pasamos de una demanda por más igualdad, por mayor reconocimiento, a una primacía de la demanda por más orden, seguridad, autoridad, ya no transformación como en el ciclo del estallido, sino que básicamente estabilidad. Entonces él quedó fuera de juego y en ese contexto, claro, él tuvo que ajustar el ritmo, la velocidad de su proyecto político, pero no la dirección. Y yo creo que la dirección, esto queda súper de manifiesto en el hecho de que la pulsión más testimonial de Boric, en último término, siempre aflora, ¿ya? Por ejemplo, él dice, no, que él centra este concepto de la gobernabilidad. eh,
Pero, por ejemplo, los anuncios de su cuenta son son puras señales testimoniales. Por ejemplo, la cuestión de la condena al gobierno de Israel y la situación en Gaza, porque, claro, ¿qué puede hacer Chile en términos concretos y prácticos a ese respecto? Muy poco. Después el tema de Punta Peuco. Eh, quién se puede imaginar de que en el fondo con esa medida va a haber una mejora significativa o sustantiva de las condiciones penitenciarias de hacinamiento en el país, cuando un penal, digamos, súper reducido? Es Bueno, una Punta cuestión Peuco tiene un simbólica. hacinamiento de 124% por lo demás, ¿no? Claro, dicho sea de paso, entonces son puras señales más bien políticas, ni que hablar el tema del aborto, cuando él sabe que no tiene los votos. Entonces, yo creo que, insisto, ha cambiado la velocidad, la atracción que él probablemente le quiso dar a su gobierno, pero el norte, el destino, sigue siendo el mismo. Y en ese sentido yo creo que hay como una suerte de impostura. Obviamente que hay un grupo de personas que le es conveniente instalar esta idea de que el presidente maduró, que está más sensato, más moderado, pero yo creo que cuando uno juzga las intenciones, acabo de escuchar una entrevista radial del presidente y por ejemplo dijo que él, claro, él se sentía un poco como orgulloso, satisfecho de no complacer a los empresarios, entonces él siempre sale con ¿Quiénes son esas aflora su esencia. personas? Claro, Jorge, ¿quiénes son esas personas que les conviene, que tienen esa impostura con respecto a al perfil de Gabriel Boric y el Frente Amplio y el aprendizaje y la socialdemocracia? ¿A quiénes? ¿Al Partido Socialista? ¿A quienes Sí, apoyan también a la candidatura de Toá? ¿A quiénes? yo creo que acá había una cultura política, le diría, que es la cultura política concertacionista, que se sintió muy degradada por esta otra cultura política, el Frente Amplio, que los vino básicamente a desafiar y a impugnar. eh, y vieron en el momento de mayor debilidad de Boric, que es precisamente ese instante creo que fue el 4 de septiembre, el plebiscito de 2022 de la prueba rechazo. Entonces lo vieron ahí completamente desnudo, ¿ya? Muy debilitado, muy frágil. Entonces vieron una oportunidad en un doble sentido. En primer lugar, de ocupar posiciones de poder, que siempre es una cuestión relevante en política. Todo partido político tiene una vocación de llenar espacios de poder en la administración del Estado. Y en segundo lugar, de intentar eh, ofrecerle un relato, porque el gobierno quedó sin relato. ¿Ya? El gobierno venía con este relato del ciclo octubrista, que es la transformación, la nueva constitución, esta como revolución de la dignidad, que fue el concepto ancla del estallido, que es un concepto bien falso, dicho sea de paso, y vacío, porque en el fondo cada quien entiende dignidad como quiere, pero que le había resultado, pero eso se fumó, ¿cierto? Se cayó como un castillo de naipes. Y hay personas, digamos, no sé, consultores, asesores estratégicos que son bien conocidos por todos, de que en el fondo vieron en ese vacío de poder un espacio y lo ocuparon. Y empiezan con este discurso de la normalización, ¿ya? Es como el nuevo eje discursivo del gobierno post fracaso constitucional. Claro, Que- normalización que- y que el país no se cae a pedazos. Son dos. claro, que es Pero bien el concepto impresentable. paraguas es la normalización y que todos dicen Claro. que es de Eugenio Tironi, pero Claro, que mira, yo esto lo he denominado en una serie de artículos una especie de piromanía política, ¿ya? Y lo voy a explicar. Piromanía política porque en el fondo tú sabes que hay pirómanos que generan incendios porque después les provoca cierto grado de placer el apagar esos mismos incendios que ellos provocaron, ¿ya? Y esto es lo mismo, o sea, cuando el presidente Boric y su coalición se jacta de que ellos, no sé, frenaron la inflación. Y si uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se produjo la inflación? Entre otros factores. Bueno, por los principales promotores de los retiros. Bueno, el presidente Boric y toda su coalición política, ¿ya? Después cuando ellos dicen, no, lo que pasa es que nosotros hemos normalizado las cifras de seguridad y delincuencia. Cuestión que tampoco están así. Pero bueno, entonces, ¿y por qué se provocó? ¿Quién lesionó más el principio de autoridad de respeto a los carabineros? ¿Quién instaló la anomia como principio rector durante un proceso bastante oscuro de nuestra historia reciente, como fue el estallido? Bueno, fueron precisamente ellos.
él habla del déficit fiscal. El otro día escuchaba al ministro Marcel diciendo que, bueno, ellos llegaron al gobierno con una situación fiscal muy apremiante, donde el 85% de las personas post pandemia recibía beneficios sociales. Entonces, cuando uno hace arqueología política reciente, Claro. ni siquiera de larga data, uno va al Congreso y ve los debates. ¿Quiénes eran los parlamentarios que presionaban más al gobierno de ese entonces por ampliar la cobertura de los beneficios sociales durante la pandemia? Bueno, Gabriel Boric y su coalición. Entonces yo creo que efectivamente es como un ejercicio de pinomanía política, en el sentido de que ellos, claro, generan inestabilidad y después sacan a relucir que ellos han logrado apaciguar esa estabilidad a la cual ellos mismos abonaron. Entonces, como bien es bien impresentable, yo lo creo, y me llama la atención que esto no se discuta tanto en la esfera pública. Y obviamente que hay personeros como, claro, Eugenio Tironi, que vieron una ventana de oportunidad, insisto, en un gobierno que había experimentado no solo una derrota electoral, sino que una derrota cultural en el plebiscito constitucional de 2022. Intentaron de algún modo, no sé, salvar los muebles o presentando este nuevo metarrelato que no tiene ninguna coherencia, ninguna consistencia, pero que le permita al gobierno navegar, digamos, y eso es lo que ha intentado hacer durante estos últimos dos Jorge, años y medio, 3 años. ahora mueven algo el tema de esta cuenta pública para los candidatos del oficialismo, porque el domingo dos candidatas estaban haciendo su franja para la franja televisiva, para la campaña. Lo pueden programar. Si hubieran querido ir, van. No fueron. Trataron de desligarse un poco. Winter es el único que está, bueno, tiene su cargo de Diputado. diputado, pero de todas maneras trataron de aparecer bastante despegadas del discurso. Carolina Toá ni siquiera quiso responder el día domingo sus impresiones y el día lunes respondió una cosa insignificante que valoraba la llegada del metro al aeropuerto, ese silencio para diferenciarse. En esta cuenta pública al final no mueve mucho, al parecer, las primarias ni una hoja de ruta para esa coalición de gobierno posterior a las primarias del 29 de junio, ¿no? No, sin duda, porque en términos estrictos, para los candidatos del oficialismo, el gobierno es un pasivo, no es un activo, porque el Tampoco gobierno tiene. Para Winter también es un pasivo porque él volvió a las raíces del Frente Amplio cuando uno ve las propuestas. Es el Frente Amplio el 2020, el 2019, 2020. Claro, lo que pasa es que, a ver, hay que distinguir. Uno es la estrategia para la primaria, para ganar la primaria, y la otra es la estrategia para ganar o ser competitivo en la presidencial. Eh, yo creo que los candidatos del oficialismo tienen un doble desafío. El primer desafío es lograr diferenciarse entre ellos porque son candidatos, hay a lo menos dos candidatos que estuvieron de partida en el gobierno, con la ministra del Trabajo y la ex ministra del Interior, que nada más ni nada menos. Y el diputado más cercano al presidente. Eh, por lo tanto, ellos tienen que buscar ciertos grados de diferenciación, y no sé si tú has tenido la oportunidad de ver algunos debates que han tenido ellos. Efectivamente, están buscando desligarse en algunos Sí, ámbitos de Jorge, manera pero es no tan, leve. Yo he visto los sí, debates, no tan explícita, pero es una pequeña diferenciación, es muy cosmética, no es una gran diferenciación. Winter volvió a hablar de un nuevo modelo. Jara habla de desigualdad, bueno, del Partido Comunista. Y claro. Toá está en esta nebulosa de decir que no es este gobierno, ni no va a ser este gobierno, ni tampoco cualquier otro, o sea, algo bastante nuevo, pero todavía no creo que aterriza bien ese concepto de entonces qué gobierno va a ser. No, sin duda. Entonces ellos están en este desafío de lograr algún grado de diferenciación. Tampoco tan explícito porque es una elección primaria, no una elección general, y por lo tanto Claro. van a votar personas de izquierda y de centro izquierda, ¿cierto? Pero por otro lado saben de que el ligarse de manera tan directa a la figura del presidente Boric le otorga de entrada, digamos, un 65% de rechazo, que es lo que hoy día son los niveles de rechazo del presidente, que son bastante altos. Y por lo tanto, ese es el desafío de esas candidaturas. Y yo creo que por eso Toa, que es la candidata que está más al centro, dentro de la parrilla de candidatos de las primarias, ha tomado tanta o más distancia de lo que uno supondría, en el sentido de que, claro, cuando ella
no hace mención explícita a la locución presidencial y se refiere a las cuestiones como más concretas y no a los anuncios como más rimbombantes que fueron los que de algún modo inyectaron más energía en ese sector político, que insisto, son cuestiones más bien testimoniales y políticas, como Punta Peuco, la cuestión en Gaza, el conflicto en Gaza y el proyecto de aborto. Jorge, Porque ella ¿por qué? también yo creo que es consciente, y permíteme terminar con esto, en el sentido, es consciente de que son eh, elementos retóricos y discursivos que están muy disociados de las reales prioridades de los chilenos, y que ella rescate el hecho del metro, cuestiones así, da cuenta de que a lo menos hizo esa lectura de que la gente está en otro plano, digamos, no vibra con los mismos temas que la coalición Frente Amplista le genera más energía y los dinamiza. Claro, ahora, ¿por qué esa obsesión del presidente y del Frente Amplio contra Israel? Una obsesión prácticamente antisemita. No, no prácticamente, es antisemita. ¿Por qué esa obsesión? ¿Dónde están los votos ahí, Jorge? ¿Por qué lo hace? Porque en general ellos se mueven con estos grupos de interés, apoyan el aborto, tienen al colectivo ahí de las mujeres, es parte también de su ideario o sus principios políticos, el tema del aborto, en fin. Pero ¿por qué Israel? ¿Por qué esa obsesión? A ver, yo creo que él, a ver, el presidente cuando era diputado viajó en estas giras que hacen los parlamentarios habitualmente, también como una invitación de los respectivos estados y gobiernos. Él tuvo un viaje que fue bien importante en su biografía política, él mismo lo ha confesado, en el sentido de que pudo ver in situ y formarse una opinión respecto a lo que ahí está pasando. Ahí abrazó con mucha fuerza esa causa, Te que es quiero una causa interrumpir, que... Jorge, porque el antecedente de ese viaje es que fue invitado por la comunidad palestina y desde la comunidad judía chilena le dijeron, bueno, visita Israel también para que se forme una idea. Y no quiso pasar por Israel y no fue a Así es, Israel. Por lo tanto, así es. solamente fue con autoridades palestinas, que a la vez son activistas. Entonces, No, totalmente. Y muy después, acabado de lo que ocurre ahí, no creo que haya pasado. claro, pero ese viaje en el fondo reafirmó Sí, un reafirmó. compromiso probablemente previo que él tenía. Y luego hay una tendencia más bien internacional de la nueva izquierda por vincularse con estas causas que son identitarias, y dentro del amplio espectro del identitarismo hay cuestiones que son más, no sé, más cosméticas como, o de menor relevancia cultural y política, no sé, como puede ser el animalismo, el veganismo, hay otras que son como el indigenismo, y otras que son las identidades culturales y políticas, y obviamente que ahí la causa palestina está siendo una identidad muy que le permite hacer caja de resonancia con mucho impacto. Basta ver lo que ha pasado en la universidad estadounidense con el tema, basta ver la reacción de todos estos líderes de la izquierda más woke respecto de la temática. Por ejemplo, Greta Thunberg se reconvirtió de ser una activista por el cambio climático, ahora una activista por el conflicto La utilizan para todo en a Greta Gaza. Thunberg. Exacto. Ya, sí. Entonces, yo creo que el presidente entra un poco en ese registro. Y también porque en el fondo él desde una mirada bastante miope, yo creo, y como maniquea, tiende como a vincular los intereses de, claro, Israel con Estados Unidos, y él tiene El una visión, imperialismo. claro, súper Volvió, crítica del volvió a imperialismo. la década de los 60. Claro, yo creo que por ahí se explica, Por ahí se eh, explica. y es algo que permite, insisto, energizar o darle de algún modo cierta épica a estas causas, que no dejan de ser causas identitarias en último término. Lo que pasa es que, claro, son identidades de otra raigambre, estamos hablando de un conflicto Claro, histórico, pero son en último término reivindicaciones de corte identitario. claro. Lo que pasa, Jorge, entonces, ¿cómo se explica que él hable de que el progresismo tiene que ser hacia la universalidad? Lo dijo en una parte de su discurso y habló de hablarle a todo y después termina en un embudo con causas identitarias como el aborto, hacer ese punto político con Punta Peuco, el tema de Israel. Entonces, habla de la universalidad del progresismo y en la bajada solo levanta causa identitaria. Ninguno de los proyectos que mencionó en la cuenta pública, si todavía le quedan muchos meses de gobierno a esta coalición. Bueno,
Ninguno de los proyectos tiene que ver con esa universalidad que habló del progresismo, tiene que ver con esa agenda identitaria. No, sin duda. Y aparte hay un tema que yo creo que un jefe de Estado debe ser también más ponderado y más responsable en el sentido de no estar apelando a esta importación de conflictos. Yo creo que el país ya tiene suficientes problemas y hay muchas divisiones y tensiones. Falta capacidad de llegar a acuerdos como para polarizar y tensionar aún más la escena política con conflictos a partir de los cuales uno efectivamente tiene el legítimo derecho a tener una posición y a marcar una posición, pero setear la escena política en función de la importación de estos conflictos donde prácticamente nosotros no tenemos ningún rol activo que jugar o un poder de decisión por la naturaleza que juega Chile en el sistema internacional. eh, Me parece que es irresponsable y de hecho se vio, fue un momento bien tenso cuando ahí en el Congreso Nacional hubo personas que comenzaron a gritar y otros respondían. Así Entonces, es. claro, yo creo que en ese terreno de la diversión y de la tensión, de nuevo aflora esa esencia o naturaleza frente amplista que entiende la política como conflicto y no necesariamente como una herramienta de gestión y de ofrecer soluciones a los problemas. Claro, ahora en esa línea, Jorge, por eso es interesante el punto sobre el aprendizaje y la madurez, porque el Frente Amplio, en la línea de entender la política como un conflicto y en ese conflicto polarizar, radicalizar las posturas, entonces lo que uno puede proyectar es que si no están en el gobierno el próximo periodo presidencial, van a volver a ser el mismo Frente Amplio de antes. Me imagino que con algunos del socialismo democrático, porque yo no sé si esa coalición va a persistir fuera del poder, pero que te lo voy a preguntar más adelante, pero el Frente Amplio vuelve a la oposición de la misma manera en que fueron oposición durante el gobierno de Sebastián Piñera o no. Sí, porque insisto, a ver, es parte de su esencia, su naturaleza. El Frente Amplio siempre se entendió como una forma de generar una suerte de síntesis con los movimientos sociales y por lo tanto yo creo que van a volver a desplegarse con fuerza en las calles, van a intentar nuevamente agudizar conflictos, van a intentar desestabilizar, pero quizás de una manera más atenuada, menos evidente, como lo hicieron durante el ciclo del estallido. Pero yo creo que es parte de su naturaleza y de su esencia, el ser una oposición desleal, poco colaborativa. Y bueno, van a tener que enfrentar ese test ácido, de ver cómo finalmente si es que esta aparente moderación, crecimiento, se ve reflejado en su actuar como futura eventual oposición. Yo soy escéptico, yo creo que eso, o quizás puede ser un ropaje con el cual se vistan, digamos, durante un par de meses, pero después cuando ya el ciclo político se normalice y entremos en el espiral, digamos, continuo de las tensiones, yo creo que inevitablemente va a volver a aflorar esa esencia frente amplista. Vamos a pasar a la proyección de la coalición de gobierno. Antes les recuerdo este producto, lo tengo acá, casi se me cae. Oxibiota, un producto fabuloso para eliminar los malos olores, porque ¿qué hace Oxibiota? Elimina los malos olores desde la raíz, matando, eliminando las bacterias que producen el mal olor. Siempre le explico, pero vale la pena recordarlo. El mal olor se produce por la descomposición de la materia orgánica y esa descomposición la hacen las bacterias. Elimina a quienes están haciendo eso con oxibiota. Mira, en este sobre grande vienen varios sobrecitos. Instrucción acá adentro. Usted diluye el contenido del sobre en agua según las instrucciones y esa solución la vierte sobre la cocina, alcantarillas, jardín con algún tipo de pulverizador, baño, donde usted necesite y lo repite según sea la intensidad de ese mal olor. Oxibiota usted lo compra en la web de Oxibiota y le llega directo a la dirección que usted lo pide. Es un producto ecológico, seguro, vale la pena tenerlo en la casa siempre ahí junto con los otros detergentes o al lado de todos los limpiadores. Téngalo por si acaso siempre. Y les recuerdo este nuevo auspiciador tan bonito, Lemu
paisajes. Ellos lo que se propusieron y es parte de sus logros es construir más que paisajes o jardines, construir lugares que tengan vida, que inviten a sentir, que inviten a habitar, que al final de cuentas reconecte a la persona o a las personas con la naturaleza. Hay jardines muy bonitos, pero que no dicen nada. Los jardines tienen que ser un elemento en el cual usted se sienta parte, que le hablen. Hay gente que dice los jardines hablan. Bueno, Lemu Paisajes se preocupa de hacer ese tipo de jardines, trabajan con flora nativa, con un enfoque sustentable que da esa nueva vida a los espacios y lo hace parte del entorno. Esta empresa, Lemu Paisajes, está dirigida por un ingeniero agrónomo, especialista en flora nativa, y cuenta con un equipo profesional que se encarga de cada etapa del proceso de la construcción de jardines, que tiene muchas etapas. Trabajan con casas particulares, trabajan también con empresas en la región metropolitana y en la quinta región de Valparaíso. Este es el momento de hacer sus jardines, no espere el verano porque ahí ya no. Las plantas se empiezan a comprar ya en invierno, en primavera, así es que este es el momento y hágalo ya. Contáctenlos en www.lemupaisajes.cl, proyectos@lemupaisajes.cl. Jorge, con respecto a la primaria y esta proyección de la cuenta pública, en el caso de Carolina Toá, ella habla, se lleva varios meses en la campaña diciendo esto del progresismo, pero con causas universales. Y el presidente Boric ya le tomó esa bandera. Entonces, para Carolina Toá, eso no un desafío, porque para poder realmente hacer la bajada de eso, se tiene que convertir en un Boric 2.0, hablarles a todos un poco en esta ambigüedad del progresismo, pero universal. Es complicada el panorama para Carolina Toá, o tú lo ves de una manera un poco más sencilla. No, yo creo que ella, digamos, está en una situación bien compleja. Eh, Porque en primer lugar, eh, es la figura más que en el imaginario colectivo, digamos, es la que se ve como más directamente vinculada al gobierno, por el hecho de haber sido ministra del Interior, ¿cierto? Pero por otro lado arrastra todo el peso que implica la concertación, que dentro de la cultura política de la izquierda es una cuestión controvertida, digamos, porque obviamente hay muchas personas de la izquierda más radical y de la izquierda frente amplista que tienen un juicio, como decía, crítico de la transición y de los protagonistas de esa transición, dentro de los cuales Carolina Tobá juega un rol preeminente. Em, Después, pero por otro lado, después tiene el flanco, digamos, por la izquierda, que está, claro, colmada de esta defensa por causa identitaria. Entonces ella cree que un poco desligándose de aquello va a poder volver a colonizar ese espíritu concertacionista, pero yo siento que para la gente más de izquierda, no, ese discurso centrado como en la eficiencia, en la universalidad, no es del todo atractivo y hay que pensar que la primaria, el resultado de la primaria se juega en una parte importante por la capacidad de convocatoria, ¿ya? Entonces, estas causas identitarias tienen un doble filo, ¿ya? En el sentido de que permite movilizar a personas que en un contexto de una votación voluntaria, como es la votación de la primaria, si es que no fuera a partir de esos drivers, de esos canales de movilización, difícilmente se irían a levantar ese día para votar, aparte en pleno invierno. Eh, pero por otro lado, son causas que en una elección general no permiten ganar una elección, porque en el fondo llegan a un segmento de la población bastante acotado. Entonces creo que ella está en un puzzle tratando de resolver que en el fondo desde dónde genera una suerte de anclaje para sostener su candidatura, que yo creo que es la expresión del mismo desanclaje del socialismo democrático durante el gobierno, en el sentido de que, claro, el Frente Amplio hizo una instrumentalización del socialismo democrático, porque como ellos se dieron cuenta que tenían un déficit severo de gestión, eh,
de algún modo externalizaron estas funciones en algunos liderazgos del socialismo democrático, pero esos liderazgos del socialismo democrático no tuvieron mayor incidencia al nivel máximo de la toma de decisiones, que es cuando en el fondo se fija el rumbo de la agenda. Ahí finalmente el presidente Boric y su círculo más cercano han sido permanentemente los que han determinado cuál es la línea de este gobierno. Entonces el socialismo democrático no ha tenido un rol gravitante en términos de las definiciones, más bien se acopló a lo que ha sido esta cultura frente amplista y ahora Toa intenta desacoplarse, pero tampoco lo puede hacer plenamente. Entonces, parte importante de las limitaciones, las dudas que surgen en torno a su candidatura y que uno puede ver en la última encuesta, que está experimentando un retroceso, y son otras las candidaturas, la de Jara, por ejemplo, las que están despuntando con un poco más de fuerza. Yo creo que obedecen a eso, a que en el fondo es una candidatura que no tiene un sentido de ser, como un anclaje claro y claramente perceptible para la ciudadanía. No es suficiente convocar a la exconcertación. ¿Existe la exconcertación como votante, Jorge? Yo creo que tiene algún grado de expresión, pero muy mínimo. Yo creo que en ese sentido el Frente Amplio logró colonizar parte importante de esa cultura política. Lo que quedan, yo creo que es un electorado pragmático que votó mucho, durante muchos años por la concertación, se desafectó de la concertación, precisamente porque incurrió en una serie de malas prácticas y vicios que son inherentes también a cuando los gobiernos se prolongan por tantos años. Ese electorado pragmático después mutó, viró hacia otras expresiones. En su primer minuto, yo creo que votaron muchos por Marco Enrique Minami en primera vuelta, de esa primera vuelta de 2009. Después votaron por Piñera ante Frei, en esa también segunda vuelta en 2009. Después volvieron a Bachelet eh, y después votaron Piñera en el 2018 y ahora votaron por Boric, pero votaron rechazo. Entonces hay mucha liquidez y yo creo que en ese proceso de cambios tan vertiginoso que ha experimentado nuestro país a nivel político, esa cultura política yo creo que se ha ido licuando y quedan algunos estertores por ahí, digamos, con mucha presencia fáctica, diría yo, en el Mm. sentido de presencia importante en espacios de poder, en grupos de redacción editorial, de algunos medios de comunicación, en directorios de empresas, etcétera, pero que no tiene una expresión política con arraigo, digamos, en los espacios de articulación social y política, sindicatos, federaciones de estudiantes y movimientos sociales. Yo creo que ahí el Frente Amplio colonizó todos esos espacios sin duda. Jara, ¿por qué sube Jara? ¿Es a costa de Carolina Toá o porque está despertando al electorado de la extrema izquierda y del Partido Comunista? Yo creo que son dos cosas. Uno, yo creo que ella es comunicacionalmente bastante hábil, Mm. tiene carisma. Suavecita. Claro, no le podrá gustar el fondo ni el contenido de su, y ser contrario a su ideario, pero yo creo que ella tiene formas que son agradables para una parte importante del electorado. Eh, Eso por un lado. Y en segundo lugar, en ese sentido, más carismática que todas. Eh, y en segundo lugar, yo creo que ella encontró o tiene un relato que es mucho más sólido y consistente en el tiempo. En el fondo, todos sabemos lo que el Partido Comunista es, lo que piensa, lo que dice y lo que cree. Y en ese sentido hay menos espacios para la duda. Y en el marco de una elección primaria, donde en el fondo tú tienes que, en primer lugar, lograr movilizar a los tuyos, ella logra esa operación logra concretar esa operación de manera más eficaz. Y yo creo que eso es lo que se está reflejando en las últimas mediciones de las encuestas. Pero también eso está sujeto a cuánta gente vote. Porque si finalmente, no sé, a partir de la franja electoral, de los debates, se logra generar un clima de cierto grado de efervescencia, interés ciudadano, obviamente que con el voto militante no basta, es condición necesaria, mas no suficiente para ganar la elección primaria. Pero yo creo que su despunte durante la última semana tiene que ver con ambos factores. El hecho de que ella tiene una buena performance comunicacional
en los espacios como la entrevista, los foros, los debates, y en segundo lugar porque tiene un relato mucho más coherente y consistente en el tiempo respecto a lo que es el Partido Comunista, lo que dice y lo que Sí, Jorge, muestra. en la primaria anterior hubo miedo a que saliera el candidato Jadwe y gente que incluso vota por la derecha salió a votar a favor de Boric, lo que hizo que al final ese accidente de la historia produjera que Boric sin ninguna, en ese minuto, sin grandes perspectivas de ser presidente, se convirtiera en presidente de la República. Podría ocurrir que si Jara empieza a subir en las encuestas y en una, creo que sale empatada o sobrepasó en la última a Carolina Toá, se empieza a producir ese temor a que salga un presidente comunista y vaya un bolsón de votos a votar por Carolina Toá, o la dinámica es distinta en este momento. A ver, dos cosas. En primer lugar, yo soy bien escéptico respecto de esa tesis como de comportamiento estratégico electoral. Porque en el fondo esto es como una regla matemática de la ley de los grandes números, en el Mm. sentido de que no porque tú con tus amigos te coordines para ir a votar en contra de alguien, necesariamente eso se va a traducir en que en los grandes números, estamos hablando de Sí, claro. volúmenes de votación muy importantes, eso logre generar un efecto cierto. Yo creo que es más bien como una ilusión de parte de un electorado. Entonces, dicho eso, yo creo que no, ese tipo de estrategias, perdón, no generan, digamos, el impacto deseado. Y muchas veces quizás pueden generar un efecto boomerang, que es como un poco lo que tú estabas planteando. Y en segundo lugar, eh, yo creo que también hay un tema de aprendizaje, en el sentido de que, en último término, la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista pasa más bien por la forma como esta radicalidad solapada, ¿ya? En el Mm. sentido de que el Partido Comunista es mucho más explícito en sincerar lo que ellos creen y plantean, pero en términos incluso filosóficos, teóricos, la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista es más bien como de estilos. Más que del ideario. Claro, tendrán matices en temas de política exterior, etcétera, pero en lo que dice relación con las cuestiones más de política pública, de la visión programática, la visión país, yo creo que hay una diferencia como de grados. Sí puede haber una diferencia obviamente más importante con Carolina Toa, pero yo haría un llamado a la gente que es de oposición a este gobierno que no abone en contribuir con su voto en una primaria de gente con la cual ellos no comulgan en su ideario, en el fondo, porque es como un autoengaño, no tiene mayor sentido. Bueno, al final el Por el voto contrario, también, porque se aparece, imagínate, se aparecen votando, el, el no voto es un sé, símbolo de apoyo a las ideas, entonces al final totalmente, totalmente. Entonces, abultameo, Jorge, claro. Marco Enrique Ominami hoy es algún factor para preocuparse desde el punto de vista de las candidaturas oficialistas. ¿Quita votos, Meo, o Meo ya es irrelevante? No, yo creo que Meo siempre, a ver, él está juntando patrocinios Mm. junto yo entiendo que son más de 450 las personas que están entre humoradas Sí. e intentos reales de recolección de patrocinio. Meo está dentro de esa fauna, una vez más. Eh, yo creo que él, claro, siempre va a obtener entre un 2-3% y claro, en último término, en un escenario de segunda vuelta o para dirimir el paso a la segunda vuelta, obviamente que esos 2 puntos porcentuales pueden ser relevantes y puede ser un factor, sin duda. Ahora, desde el punto de vista de la oposición, por ahí leía algunos analistas que decían no es descartable que pasen los dos candidatos de la derecha a segunda vuelta, hablando sobre Matei y Kast. ¿Existe esa probabilidad según las proyecciones que ustedes han hecho o es muy temprano? No, yo creo que es muy temprano, porque en el fondo esto, si algo hemos aprendido es que eh, esto es dinámico, digamos, semana a semana se va moviendo y responde también a hitos que son bien importantes. Y yo creo que uno de esos hitos va a ser la primaria. Yo creo que hay algo interesante en el sentido de que la competencia por el lado de la oposición y del oficialismo están en cierta medida concatenadas, ¿ya? Y lo paso a explicar. Eh,
No es trivial quién gana la elección primaria, ¿ya? Porque, por ejemplo, si gana alguien como Janet Jara, va a quedar un espacio político huérfano, que es la gente más de centro izquierda o de izquierda menos radical. Y esos electores eventualmente podrían fluir o canalizarse hacia candidaturas de una oposición más moderada, como podría ser eventualmente Evelyn Matei. Pero en caso contrario, por ejemplo, si es que gana Carolina Toá, obviamente que ella va a intentar disputar el voto de centro y el voto moderado a una líder como Matei. Y en ese sentido, Kass podría haber una ventaja. Entonces yo creo que es un juego concatenado donde es muy importante esta etapa, esta fase de la primaria. Y eso también va no solo a reconfigurar un poco el tablero, sino que va a mover algunas posiciones relativas en esta carrera. Cuando uno mira las primarias en el mundo y también la experiencia chilena, el candidato que gana la primaria automáticamente experimenta Un alza. cierto grado de alza, ¿ya? Que puede ser acotado, ¿no? Puede ser 3 puntos, 5 puntos, pero esto también está tan estrecho en términos de quienes pasan a la segunda vuelta que eso puede marcar la diferencia. Y también está el factor de que el gobierno, con todos sus errores y con todo el juicio crítico que uno puede tener respecto de algo que es bien valioso, que es conservar de manera prácticamente invariable ese 30% de apoyo, que es una base bien importante para enfrentar cualquier elección. De hecho, es una buena base para, en primer lugar, enfrentar la elección parlamentaria, que es otra cuestión importante, incluso tan o más importante que la elección presidencial. Em, Y en ese sentido yo creo que, claro, el oficialismo puede ser competitivo de cara a un eventual paso a la segunda vuelta si es que se dan todos estos factores. Y por lo tanto yo creo que es un tanto prematuro el suponer de que la foto actual, de que efectivamente da que hay dos candidatos de derecha que pueden pasar a la segunda vuelta, se va a proyectar de manera invariable. Yo creo que eso puede experimentar modificaciones a partir de lo que pase en la primaria. Jorge, la candidatura de Gonzalo Vinter tiene que ver con mantener ese 30% sabiendo que tiene muy pocas probabilidades de ser el futuro presidente de Chile. Es funcional la candidatura de Vinter y por eso también su proyecto, sus planteamientos nos recuerdan al Frente Amplio en sus inicios, siendo bastante radical en sus posturas. ¿Es simplemente funcional a eso, a mantengamos este bolsoncito del 30? Sí, sin duda. Y también su votación parlamentaria. Mira, con el sistema proporcional pasa algo de que en el fondo son tantos los candidatos por distrito, se eligen 8 diputados, hay una regla del N+1, por lo tanto, no sé, hay más de 100 candidatos en algunos distritos de que la figura del candidato presidencial es clave, porque es el elemento que permite como reducir complejidad y es como un atajo cognitivo. La gente no vota por el diputado necesariamente, vota por el diputado al cual está apoyando el candidato presidencial. Entonces yo creo que Vinter permite dos cosas. Uno, no claudicar de manera tan evidente en el sentido de presentar a alguien del Frente Amplio como que tiene capacidad de darle alguna continuidad. Entonces, como la respuesta ante la idea de que este proyecto es un proyecto fracasado. Entonces Mm. dicen, no, no es fracasado porque tenemos a alguien que tiene capacidad de dar proyección. ¿Ya? Y en segundo lugar, yo creo que alguien que permite mantener la etiqueta vigente y volver a encantar a esas bases frente amplistas como más primigenias, digamos, que son como el grupo original del círculo más natural del Frente Amplio. Pero no tiene ninguna capacidad de proyección real, yo creo, en un escenario de segunda vuelta. Porque, insisto, es alguien muy vinculado al presidente y puede que la elección termine siendo un plebiscito en torno a la continuidad y al cambio, y donde obviamente que muchas personas van a votar por, pensando en la idea de cambio como un rechazo al mandato presidencial del Frente Amplio. Jorge, ¿tú crees que realmente hay interés por hacer una reforma al sistema político o no va a pasar en este gobierno y se van a dar vuelta diciendo que sí, pero no lo van a hacer? Y si no lo hacen, ¿a quién favorece?
si no cambian el sistema político. Yo soy escéptico, creo que queda poco tiempo. La ventana legislativa para aprobar proyectos de ley yo creo que ya pasó. Ahora vamos a entrar en ciclo electoral. Eh, y obviamente que la reforma del sistema político tiene una limitante en el sentido de que son los mismos parlamentarios los que fueron electos por este sistema los que tienen que cambiarlo. Y obviamente que a cuántos meses de la elección, a 4 meses de la elección, nadie quiere experimentar ese factor de riesgo en el sentido de alterar las reglas del juego electoral. Entonces, como desde el realismo político, yo creo que eso es bien improbable. Eh, claro, el presidente lo incluye, ellos van a presentar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo que va a hacer es básicamente abordar el tema de la conformación de partidos, quizás poner un poco más de exigencia, porque hoy día es irrisorio que, no sé, con 2.000 patrocinios que se juntan a través de clave única, tú puedes armar un partido regional y obtener financiamiento público, está todo este proceso, este fenómeno de las pymes políticas, que le ha hecho mucho daño a la gobernabilidad del país, porque no solo ha fragmentado el sistema, que también la ha tensionado, la ha polarizado y ha impedido que se logre avanzar en políticas públicas importantes en el Congreso. Yo creo que se va a presentar el proyecto, pero no va a lograr ser aprobado, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es donde precisamente es la expresión misma del espacio político balcanizado hoy día en Chile. Claro. En la Cámara hay más de 20 partidos políticos y por lo tanto estos partidos políticos pequeños son precisamente los que juegan un rol de minoría dirimente, en el sentido de que no tienen mayoría de los escaños, pero sí pasan a jugar un rol gravitante a la hora de determinar si es que un proyecto se aprueba o se rechaza, porque juegan como un rol pivotal, desequilibrando la balanza entre gobierno y oposición. Por lo tanto, yo creo que va a ser uno de los temas pendientes para el próximo gobierno. A mí me gustaría que eventualmente un gobierno de oposición lo considerara como una de sus medidas prioritarias dentro de los 100 primeros días. Yo creo que es súper importante. Acá hay un error, porque la gente tiende a pensar de que la reforma del sistema político es una cuestión como de mero interés de los políticos, cuando es algo fundamental, porque en el fondo tiene que ver con el ajuste de las piezas del engranaje a partir del cual se van procesando los temas de política social y de otras políticas públicas. Sin un buen sistema político, digamos, la democracia deviene un poco en estéril. No tiene capacidad de procesar los conflictos La forma y determina el fondo al final, claro, y de es responder relevante. a las necesidades de la gente. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y también para dar una señal de estabilidad, porque en el fondo lo más grave que ha pasado en el último tiempo en Chile es que el sistema está tan fragmentado que es inestable y por lo tanto no es predecible para gente que quiere confiar en el país, por ejemplo, como son los inversionistas, etcétera. Entonces, en la medida que tú des un shock de certeza, decir, oye, yo voy a cambiar el sistema político para fomentar a las grandes mayorías, que se expresen las grandes mayorías, para que haya gobernabilidad y haya más estabilidad, eso es una señal súper importante para los niveles también de riesgo país, que es este concepto que se habla tanto, pero que es bien importante para determinar el grado de desarrollo o subdesarrollo de las naciones. Claro, Jorge, para ir terminando, el voto de extranjeros, que también ahora lo están cuestionando, ¿es relevante realmente el tema del voto extranjero? No todos de ese millón o más que hay van a votar. La actual ley entiendo que permite que esté 5 años con residencia en Chile y con pasaporte, con carnet de identidad Mm. chileno. ¿Es relevante realmente o es un mito? ¿Puede desbalancear? Todos dicen, bueno, es que ese voto de extranjero va a la derecha, entonces no quieren. ¿Cuál es la realidad de ese voto? No, yo creo que es relevante porque el país ha experimentado un flujo inmigratorio muy significativo Mm. en las últimas décadas. Yo creo que es impresentable lo que está pasando. A ver, en primer lugar, porque todos los organismos internacionales sugieren o recomiendan, en primer lugar, no alterar las reglas del juego en materia de, por ejemplo, el otorgamiento del derecho a voto antes de la elección o con meses de antelación a la elección. Entonces, me parece bien irresponsable estar cambiando las reglas del juego de manera improvisada a tan poco tiempo. Dicho eso, eh, acá hay un giro, una voltereta bien evidente de un sector político, que es el oficialismo, la izquierda y la centroizquierda. Siempre ellos abrazaron un enfoque de frontera abierta en materia migratoria,
donde ellos nunca plantearon algún tipo de reparo respecto del otorgamiento del derecho a voto para estas personas que cumplían con los requisitos que establece la Constitución, que en este caso es el avecindamiento de la residencia por 5 años. Mm. De hecho, hay proyectos de ley que presentó, no sé, Gonzalo Vinter, que digamos, de algún modo no otorgaban este derecho. Eh, y hoy día, por una cuestión más bien de táctica electoral o de conveniencia electoral, a partir de lo que han sido las últimas elecciones, tanto el plebiscito constitucional de 2022, el otro plebiscito constitucional del 2023 y sobre todo la elección de los alcaldes 2024, donde en muchas comunas el voto inmigrante fue decisivo, como Santiago, Independencia, y otras más. Obviamente que se asustaron y están intentando cambiar estas reglas del juego por un tema no de principio, sino que más bien de mera conveniencia. Yo ochocientos creo que mil entiendo que es claro, el padrón del voto migrante en Chile. yo creo que lo sano sería abrir este debate, porque creo que sí es legítimo preguntarnos si es que acaso las personas que solo por el hecho de que vivan en Chile durante 5 años tengan derecho a voto en todas las elecciones, en todos los niveles. La verdad es que ahí también es verdad que en Chile el requisito es bastante laxo en materia comparada. Eh, y uno podría pensar de que, por ejemplo, voten quizás en las elecciones de los gobiernos locales, quizás no en las elecciones nacionales, pero creo que para dar bien ese debate hay que darlo de manera bastante desapegada del ciclo electoral, porque de lo contrario, todos sacan la calculadora y los intereses y el debate se desvirtúa, que es un poco lo que está pasando ahora. Sí, Jorge, solo para terminar, el mito de las pymes políticas, que no es mito porque el Estado devuelve dinero, pero en el fondo algunos dicen, hay personas que quieren ser candidatos solo por ese reembolso de dinero para poder al final obtener recursos desde el Estado. ¿Qué tanto es el tema del reembolso? Porque al final el reembolso tiene un límite, el reembolso también tiene que ver con los votos, tiene un valor el voto. ¿Existe realmente esa sensación de que hay candidatos que simplemente se inscriben para poder obtener ese dinero? Porque igual tienen que hacer gastos. Bueno, a ver, son dos cosas. En el fondo, la pyme política tiene dos expresiones, o dos flujos de ingreso, por decirlo así, para ponerlo en términos bien estrictos. Uno, la conformación de los partidos, que otorga por defecto el acceso a ingresos permanentes, ¿ya? Hoy día, si tú, por ejemplo, tú armas un partido regional, como te decía, en 3 regiones contiguas del país, con un requisito de, no sé, 2.500, 3.000 patrocinios, dependiendo de la región y el volumen de electores, puedes conformar un partido regional y acceder de entrada a un fondo que oscila en torno a los 20 millones de pesos por año, ¿ya? Solo por el hecho de estar legalmente constituido. Entonces, ese es como el piso de entrada. Y después está el financiamiento a campañas. El financiamiento a campaña opera de la siguiente manera. En el fondo tú contratas servicios para obviamente hacer tu campaña y después tienes que acreditar contra boletas y facturas, digamos, que se hayan realizado esos servicios ante el servicio electoral y el servicio electoral repone los montos, digamos, en los cuales tú incurriste. El punto es que hay un mal uso también de ese mecanismo y conocemos casos de candidatos presidenciales que hacían pasar su ropa interior como gasto electoral, que organizaron desayunos con precios estratosféricos que no son de mercado, y hay una incapacidad ahí de control a propósito de todos estos casos de corrupción que hemos venido hablando en la última semana por parte del ente fiscalizador. Y hay un mal uso de esos recursos públicos, que no son pocos recursos. O sea, cuando uno mira en los últimos ciclos electorales, el fisco chileno nos ha gastado más de 100.000 millones de pesos por temas de entre financiamiento a los partidos políticos y a las campañas electorales en régimen anual durante algunos años, los años más intensos en actividad electoral. Entonces yo creo que amerita, se van a cumplir ya 10 años de este Mm. sistema de financiamiento público de la actividad política. Recordemos que esto surgió a partir de los casos Penta y SQM,
donde en el fondo se prohibió que las personas jurídicas, las empresas aportaran a la política y todo iba a ser prácticamente con financiamiento público y también de personas naturales, los cuales pueden seguir aportando, pero en montos bastante mínimos. Pero el problema de fondo tampoco se subsanó porque hemos visto cómo ahora, a propósito de todos estos casos de corrupción más recientes, muchos de de estos mecanismos de defraudación de dineros públicos van precisamente con destino a financiar actividades de proselitismo político. Por lo tanto, el aparente remedio no ha logrado curar del todo la enfermedad. Y por lo tanto, yo creo que también, dada la estrechez fiscal por la cual estamos atravesando, dado que el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que hay que hacer un recorte de a lo menos 6 millones de dólares durante el próximo gobierno, yo creo que la política debiera dar el ejemplo y someter a un escrutinio y a una revisión un poco más exhaustiva respecto de este sistema de financiamiento público a la actividad política, porque obviamente hay personas que están abusando del sistema. Claramente, Jorge Ramírez, cientista político de la Universidad Católica, él es investigador de libertad y desarrollo, columnista de Ex Ante y especialista en análisis electoral, instituciones y sistemas políticos. Jorge, muchas gracias por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Les recuerdo, nicolperiodistachile@gmail.com y la plataforma de Patreon. Que tengan una muy buena semana y un muy buen día. Chao, chao. Chao.